Dios bendiga tu vida. Sabes, ahí donde estás con tu familia, hay un dicho muy conocido que dice, ver para creer. Y nosotros como hijos de Dios y como creación de Dios, nosotros creemos para poder nosotros ver su mano poderosa, ver sus grandezas. Yo no sé si a lo mejor tengas alguna necesidad familiar, económica, lo que tú tengas en tu corazón, y a lo mejor tú te has sentido solo. Has sentido que has luchado con tus fuerzas o que las personas que estaban a tu alrededor, las personas que tú confiabas, se han apartado de ti. Hay alguien que, aunque tú no lo puedas ver, hay alguien al que tú no puedas verlo y percibirlo, Él siempre está ahí para ayudarte. Porque Él nos da aliento, Él nos da esa esperanza. Y como te decía, aunque tú no puedas verlo, Él puede estar cerca de ti. Yo te invito a que cierres tus ojos y toda tu confianza, todas las peticiones, lo deposites en las manos del Señor. Porque nosotros, para poder ver, tenemos que creer primero. Señor Jesús, agradecemos tus bondades y tu gran misericordia en nuestra vida. Dejamos en ti toda preocupación, toda necesidad, toda angustia, todo lo que aturbe en nuestro corazón, y nos enfocamos en adorarte solamente a ti, Señor Jesús. Porque tú eres digno de adoración, eres digno de alabanza, Padre Celestial. Adoramos tu nombre. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y tú nunca nos vas a dejar solos. Sabemos que aunque no podamos verte, tú siempre estás obrando, Señor, y seguirás obrando, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos tu misericordia, Señor Jesús.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente, porque nos ha conservado la vida. Y venimos a esta cita que tenemos con cada uno de ustedes, como todos los domingos. Estamos transmitiendo para acercar la palabra del Señor a sus hogares, hacia donde quiera que usted esté en este momento, como lo puede escuchar en este día, como lo puede escuchar otro día más. Y nos damos cuenta que esa es la fe, que aunque no lo podamos ver, sepamos que Él está obrando. Que aunque no lo podamos ver, sabemos que Él existe y lo podemos ver por tantas maravillas que Él nos permite que nosotros apreciemos y que únicamente lo pudo haber hecho Él, nadie más. Quiero que elevemos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que su Espíritu Santo sea el ministrador en esta hermosa mañana. Bendito Dios, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Padre, nuevamente estamos, Señor, dispuestos como un instrumento tuyo para traer tu palabra. Pero mi Dios bendito, que sea tu Santo Espíritu, que sea, mi bendito Dios, tu presencia con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén y amén. Y con esto quiero llevarlos a la palabra del Señor. Allá en Efesios 2, de sus versículos 8 y 9.
La palabra del Señor dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, este tema es muy predicado, pero yo le puse por nombre: ¿las obras salvan? Es una pregunta que usted al final de esta predicación, usted mismo se va a responder. Aunque Pablo está diciendo que no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos dice esta poderosa palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Se habla de que somos salvos por gracia, y que también es un don de Dios. Es algo que nosotros recibimos como un regalo de parte de Dios que no nos cuesta a nosotros nada. Por esa gracia nosotros dice que somos salvos. Es un regalo. Aunque Dios, siendo un Dios justo, no nos está pagando a nosotros como merecemos. No nos está pagando a nosotros, porque ¿cómo merecemos nosotros que nos pagaran de acuerdo a la manera en que nosotros estamos viviendo? Con la muerte. Pero Él, en cambio, como gracia, como regalo, nos da a nosotros la salvación. Aunque muchos usan la gracia como un pretexto para evadir sus responsabilidades. Y dice Primera de Pedro 2:16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa libertad que Dios nos ha dado, mucha gente lo está usando de una manera muy equivocada. Muchos lo usan como excusa y dicen: ya no debemos de guardar la ley, o no debemos obedecer la ley, porque eso era del Antiguo Testamento. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia. Y por eso le pido que, si usted empezó a escuchar esta predicación, termine de escucharla, para que no se vaya a ir con un concepto equivocado y vaya a usted a pensar que yo le di una interpretación fallida de lo que es la palabra de Dios. Muchos dicen de esta manera que ya no hay que guardar la ley, porque ese es del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el Antiguo Testamento la paga por infraccionar la ley era la muerte? Pero ahora muchos, basado en esto de que usan esta gracia como libertad para poder y como pretexto para poder hacer lo malo, dicen que ahora ellos pueden hacer estas cosas porque ahora están ellos viviendo bajo la gracia. Amén. La base de nuestra salvación es la gracia, y el medio por el cual nosotros recibimos esta salvación es la fe. Muy acertadamente el canto hablaba precisamente de la fe que nosotros le tenemos a nuestro Señor Jesucristo.
y que nosotros nos damos cuenta que cuando suceden muchas cosas en nuestra vida y que recibimos nosotros bendiciones y que muchas veces no lo estamos esperando, sabemos que la mano de Dios está involucrada en esa bendición que Dios nos hace llegar. Y por eso decimos que aunque no lo podamos ver, sabemos nosotros que Él está obrando. Y la fe, en su definición, dice la palabra del Señor, que esta fe es pistis, significa la firme persuasión o convicción de algo oído, algo que nosotros oímos, no algo que nosotros vimos. Si nosotros ya lo vimos, entonces ya no necesitamos fe para poder creer. Y la palabra de Dios nos dice allá en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y cuando la Biblia se refiere al oír la palabra del Señor, también la Biblia lo define en su forma original en hebreo, que es Shema, que Shema se puede traducir también como oír o también como obedecer. Y muchas veces nos dice el comentario de que a veces los que interpretan la palabra del Señor se hallan en un estrecho, en una complicación muchas veces, cómo ellos deben de traducir la palabra, así como oír o como obedecer. Pero significa que aquel que verdaderamente ha oído también tiene que obedecer. Aleluya. La fe no es un mérito que nosotros podemos tener para obtener la salvación. No es un mérito la fe, sino es un medio por el cual nosotros recibimos esa salvación gratuita que viene de parte de nuestro Dios. Y nos dice la palabra del Señor que significa que nosotros no tuvimos que hacer nada para obtenerlo. Por eso es gratuita. Y no podemos hacer nada para poder obtener esa salvación. Ni siquiera obras. Ni siquiera, no hay nada. Únicamente la salvación nosotros lo obtenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra en Romanos 5:1 que somos justificados nosotros por la fe. Y dice, y tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa cuando dice que somos justificados por la fe? Y que por medio de esa fe nosotros somos justificados por la fe y venimos a tener paz para con Dios. Significa que nosotros estábamos enemistados con Dios, que Dios no estaba de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo, que lo que vino a separar al hombre de Dios fue el pecado, y que únicamente con la aceptación por fe de nuestro Señor Jesucristo nosotros venimos a sanear esa relación, o Dios vino a sanear esa relación entre Dios y los hombres. Y es por eso que dice la palabra del Señor que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice también que por medio de la fe Dios pasó por alto todos los pecados pasados. No está diciendo que los pecados presentes, los pecados pasados.
y lo podemos encontrar, hermanos, allá en Romanos 3 del 23 al 25. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Antes que nosotros lleguemos a Jesucristo, nosotros habíamos vivido una vida muy desordenada, llena de pecados. Pero en el momento en que nosotros llegamos delante de su presencia y nosotros lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestra vida, todos nuestros pecados pasados ya no van a causar ningún efecto para nuestra condenación. O sea, significa que nosotros, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, el Señor borra todos esos pecados, los pasa, dice la palabra de Dios, por alto. Pero nos está hablando también que no es por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchas personas que pueden tener la capacidad de hacer muchas obras aunque no sean cristianos. Hay muchas personas que son bondadosas y a veces mucho más que los cristianos, pero no tienen a Cristo. ¿Pudieran esas obras salvar a esas personas? ¿Pudieran esas obras hacer que ellos entraran al reino de los cielos? Y aquí es donde entra también Santiago. Y si leemos la palabra del Señor en Santiago 2, del 14 al 26, que dice la palabra del Señor, y dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras muerta es. Aleluya. Aleluya. ¿Estará contradiciendo Santiago a Pablo? ¿Lo estará contradiciendo? Y nos está diciendo que la fe sin obras es muerta. Dice: tú dirás: yo tengo fe y tú tienes obras. Y Santiago
Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque muchos dicen: yo tengo fe, y únicamente se están escudando en la fe. Únicamente es un escudo. Y aquí Santiago nos está diciendo que la fe no es solo creer, porque dice que hasta los demonios creen. Y muchos cristianos dicen: es que yo creo y yo no necesito hacer obras para poder ser salvo. Santiago, cuando estaba hablando, estaba dando a entender que entre la iglesia, entre los cristianos, estaba él viendo personas que no eran sinceras, que se decían cristianos, pero su conducta, sus obras decían todo lo contrario. Porque él lo que veía era hipocresía, doble cara, doble ánimo, la falta de amor. No estaban demostrando ellos que estaban viviendo como si fueran hijos de Dios. Había una indolencia. No veían la necesidad de sus mismos hermanos, porque le decía: si uno de tus hermanos le hace falta ropa, le hace falta comida, y tú puedes dárselo, pero como no quieres hacer obras, lo mandas y les dices: ay, que Dios los bendiga. Estarás actuando realmente como un hijo de Dios, como alguien que verdaderamente le ha creído a Dios. Únicamente ellos estaban escudando en que ellos tenían fe. Y si nos damos cuenta, en el versículo 22 nos dice la palabra del Señor allí en Santiago 2:22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Que nosotros como cristianos, si queremos perfeccionar esa fe que ya tenemos, se tiene que perfeccionar en las buenas obras que nosotros hagamos en favor de las personas que la necesitan. ¿Amén? Aleluya. Entonces, ¿qué nos quiere decir Santiago? Que la fe que verdaderamente salva debe ir acompañada por las obras. Amén. ¿Entendemos? ¿Será que Santiago estaba contradiciendo a Pablo? Porque Pablo dijo: no por obras, para que nadie se gloríe. No lo está contradiciendo, porque Santiago escribió primero que Pablo. Pablo escribió después, como 30 años después, escribió Pablo. Y no puede estarlo contradiciendo, porque la palabra de Dios jamás, escúchalo bien, jamás se contradice, sino que se complementa. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Y dice: cuando la gracia opera en cada uno de nosotros, es porque el Señor nos está dando de gracia, nos está dando un regalo que nosotros no merecíamos. Cuando Pablo nos dice en su palabra y nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Pablo sigue diciendo, no se quedó ahí nada más. Pablo nos sigue diciendo en el versículo 10: porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ella. Aleluya. Qué hermoso. No está contradiciendo ni Santiago a Pablo, ni Pablo a Santiago, sino que únicamente se está complementando, porque dice la palabra de Dios que cuando la gracia opera a través de la fe, un nuevo hombre es creado para buenas obras, tal como era la intención original de Dios para su creación, para el hombre. Pero este plan que Dios tenía para que el hombre viviera y se desarrollara sobre la tierra fue interrumpido por el pecado, y entonces el hombre comenzó a hacer lo malo. Pero ahora que Cristo está en nuestras vidas, se ha restaurado nuevamente ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ahora, como hombres nuevos, haremos obras buenas, porque ahora somos de Cristo, porque ahora somos de Dios. Y Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué le estaba diciendo? Hagan obras, pero hagan obras buenas. Mira, ¿a quiénes? A todos. A todos. Pero principalmente hay una prioridad: a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? A nuestros hermanos, que veamos que nosotros tienen necesidad y que nosotros podemos hacer algo con ellos. Podemos hacerlo. Y en Mateo 3:8, Juan el Bautista decía también: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos que nosotros deberíamos demostrar y que la gente podría ver de cada uno de nosotros? El que verdaderamente hayamos cambiado y que ahora ya no hacemos lo malo, sino que ahora hacemos lo bueno y estamos dispuestos para hacer bendición a los demás. ¿Por qué? Porque dejamos nuestra vida pasada y ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Porque nos está diciendo: hagan obras y den frutos dignos de arrepentimiento. Porque algunos no lo hacen, porque a lo mejor cuando se entregaron a Cristo o hicieron su compromiso con Cristo, no se arrepintieron genuinamente, y es por eso que no les nace a ellos hacer lo bueno. Y si vemos allá en la palabra de Dios, ¿qué nos dice Jesús allá en Mateo 5:16? Y así dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Jesús nos dijo que Él vino primero como la luz del mundo, pero nos dice ahora que nosotros somos la luz de este mundo y que nosotros debemos de brillar en la oscuridad. Y dice así: abunde vuestra lumbre, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Aleluya. Son nuestras obras, nuestros frutos, las cosas buenas que ahora nosotros hacemos delante del Señor, para que la gente que esté en el mundo pueda ver que ahora realmente nosotros
somos diferentes, que nosotros ahora verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Dónde está la diferencia entre Santiago y Pablo? ¿Dónde está la diferencia? Porque nos damos cuenta que no se está hablando lo mismo en su punto de partida. Recordemos que Pablo recibió el ministerio hacia los gentiles de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos les iba a predicar a los nuevos convertidos, aquellos que por primera vez iban a conocer a Cristo. Pablo tenía el deber de presentarles a Jesucristo, pero para que ellos llegaran a Jesucristo no necesitaban hacer nada, únicamente recibir esa salvación por fe, creer en el Señor, en el Salvador, en aquel que vino a dar su vida por nosotros, y no había nada que ellos pudieran hacer para obtener su salvación. A eso vino Pablo. De ahí partía Pablo, del principio. Y Santiago, ¿de dónde partía? Santiago no le estaba hablando a los nuevos convertidos, a los que se iban a convertir, a los que iban a llegar al Señor. Santiago ya les estaba hablando a los cristianos, aquellos que ya tenían un camino recorrido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero más sin embargo ellos no estaban haciendo buenas obras y se estaban escudando en la fe para no hacerlas. Y a ellos es lo que vino y lo que hablaba el apóstol Santiago, y les estaba diciendo: ustedes dicen tienen fe, y otros dicen yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y nos dice Santiago: la fe sin obras es muerta en sí misma. Quiero dejar muy claro esto, que nosotros como cristianos no hacemos obras para salvarnos, que nosotros como cristianos no hacemos obras para ser salvos, sino que nosotros hacemos obras porque somos salvos. Amén. Hay una diferencia, y es por eso que muchos no quieren hacer las obras, no quieren muchas veces guardar la ley, porque ellos dicen: eso era del Antiguo Testamento. Y si vemos allá en Romanos 2, del 15 al 16, dice la palabra del Señor. 2, del 5 al 16. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en él hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aleluya. Aleluya. Más claro ni el agua con este texto, que nos está diciendo la palabra del Señor. Para el Señor no hay acepción de personas. Y nos está diciendo, porque en el versículo 13, porque no somos los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo está diciendo Pablo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Que nosotros, como cristianos, que ahora nosotros vivimos bajo la gracia, obedecemos la ley cuando dice que no estamos obligados como estaban antes los antiguos. Son ley para nosotros, pero dice que mostrando, dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia. Y a muchos los va a acusar y a otros los va a defender según sus razonamientos, nos dice la palabra del Señor. Así es que si nosotros fuimos alcanzados por Cristo, ahora estamos en Cristo, es para que nosotros hagamos buenas obras. El ejemplo muy grande y muy hermoso, la suegra de Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la suegra de Pedro, cuando Jesús llegó, ella tenía fiebre, estaba enferma y Jesús le sanó. En esa misma hora Jesús lo sanó, y cuando ella sanó, dice que se levantó y le servía. Un gran ejemplo para cada uno de nosotros, que Jesucristo nos rescató del pecado, que Jesucristo nos dio la oportunidad de una nueva vida, y que ahora somos salvos, y que ahora que somos salvos podemos nosotros hacer buenas obras, porque para eso Jesucristo nos alcanzó a nosotros, para que vivamos haciendo buenas obras, no obras para que nosotros nos salvemos, sino que hacemos las obras porque nosotros somos salvos. Aleluya, aleluya. Y dice la palabra de Dios allá en Romanos 10, del 8 al 10 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón, dice la palabra del Señor, que el Señor se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta solo creer, sino también confesar. Creo que Jesucristo me dio la salvación por medio de la fe, pero también lo confieso y lo puedo gritar a los cuatro vientos, que Jesucristo es el Señor, que Él murió, pero que también Él resucitó, y que ahora está a la diestra
a la diestra del Padre. Quiero contarles una anécdota, y esto encierra lo que Jesucristo hizo por nosotros. Quiero contarles esta anécdota de un niño que vivía a la orilla de un lago, y él encontró un tronco de árbol muy grande y con mucho amor lo comenzó a trabajar, le comenzó a dar forma, y él hizo un hermoso barco. El niño estaba muy contento y todos los días salía él a jugar en el lago con ese barco y lo dejaba en la orilla. Pero sucede que un día ese barco desapareció. El niño se puso muy triste y solo pensaba: ¿dónde puede estar ese barco? ¿En manos de quién estará? Pero un día que fue al pueblo y pasó por una casa de empeño, vio que en una vitrina muy grande estaba un barco que se parecía mucho al que él había hecho. Y muy contento se acercó y miró aquel barco y dijo muy contento: sí, ese es. Y le fue al dueño y le dijo: oiga, ese barco que usted tiene ahí es mío. Y el dueño le dice: no, es mío, porque yo pagué por él. Y él dice: no, es mío porque yo lo hice con mis manos, me lo voy a llevar. Y él dice: no, este barco vale $100. Si tú te quieres llevar este barco, tienes que pagarme $100. Y él dijo: pero si yo lo hice, no sé quién lo hizo, pero si tú quieres tener este barco, me tienes que pagar el precio que yo le puse. Y el niño llegó a su casa, comenzó a trabajar con sus vecinos, haciendo los mandados, lavando los coches, cortando el pasto de los jardines. Día con día él trabajó inmensamente hasta que consiguió juntar los $100. Cuando él juntó la cantidad, agarra y se va a ver el dueño de la tienda y le dice: señor, vengo por mi barco. Yo lo hice, pero lo vuelvo a comprar nuevamente porque lo amo. Esto encierra lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo nos hizo y nos vino a comprar nuevamente, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y decimos nosotros, cuando escuchamos que la salvación es gratis, y decimos: no cuesta nada. La verdad, para nosotros no. Únicamente tener fe, porque es un regalo de Dios. Pero a Dios sí le costó. Él pagó un
precio muy caro. Pagó la sangre de su Hijo. Aleluya. Y por eso Pablo nos dice que el justo por su fe vivirá. Y Pablo estaba repitiendo las palabras que había dicho una vez el profeta Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. ¿Quieres vivir por la eternidad? Créele a Cristo. Y no solo creer, sino hazlo tu Salvador personal. Hazlo el Señor de tu vida. Cree que Él fue muerto y que fue sepultado y que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. El tener fe, el creerle, también significa obedecerle y obedecer su palabra. Significa serle fiel, serle leal y esperar en Él. No importa lo que tú estés atravesando, no importa por lo que tú estés pasando, cree en Él, espera en Él. Él nos dio vida cuando nosotros merecíamos muerte. Él nos dio misericordia cuando nosotros merecíamos juicio. Él nos dio gracia cuando nosotros merecíamos condenación. Él nos dio cielo cuando nosotros merecíamos infierno. Mantén tu fe. En estos momentos hay mucha gente que está perdiendo su fe, pero hay otros, muchos más como nosotros, que lo estamos aumentando cada día, porque le conocemos a Él, porque le creemos a Él, porque esperamos en Él, porque Él es nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Hechura de Él somos ovejas de su prado. Él es nuestro Dios, nuestro creador. Él nos creó, pero nos volvió a comprar. Y ahora, por gracia, nosotros somos salvos. Y no es de nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros digamos: me he portado bien, me lo gané. Es un regalo de Dios. Quiero decirte, hermano, que las obras no salvan. El que salva se llama Jesucristo. Pero cuando nosotros somos salvos, hacemos buenas obras, no para que nos salven, sino porque somos salvos, hacemos las obras. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas. Amén y amén. Aleluya.